trabajar con JavaBeans, lo primero que tenemos que hacer es importar el proyecto de JavaBeans. Entonces seleccionamos la carpeta donde tengamos descomprimida la librería, decimos finalizar y ya hemos importado JavaBeans. ¿De acuerdo? Veis que nos aparecen una serie de errores, en principio los vamos a ignorar. JavaBeans está dividido en una serie de paquetes. Tenemos tres partes diferenciadas, como ya hemos visto, la parte que trabaja con imágenes 2D, la parte que trabaja con puntos 3D y la parte del desktop. Entonces, de momento vamos a centrarnos en las clases que nos gestionan la parte 2D. Entonces, para empezar a trabajar, lo mejor es que nos centremos en las funciones. Las funciones son métodos, algoritmos, que se pueden aplicar a una imagen. Vemos que ya hay un montón de clases Java que implementan estos métodos. Cuando nosotros creamos una nueva función para implementar un nuevo método, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase que vamos a introducir dentro de este paquete. Tiene que pertenecer a este paquete y tiene que estar dentro de este paquete. Como característica común vemos que todas empiezan por la F mayúscula. Eso tiene que ser así porque luego el entorno gráfico se encarga de analizar todas estas clases y ponerlas disponibles para el usuario final. Vamos a echar un vistazo a lo que es una función. Vamos a elegir fBrightness. Esta función lo que hace es que ajusta el brillo, la luminosidad de una imagen. Entonces, bueno, vamos a echar un vistacillo. Estamos diciendo que pertenece a este paquete, al paquete de las funciones de HIP2D, ¿vale? Y aquí tenemos la definición de esta función. Nombre de la clase, que tiene que coincidir con el nombre del fichero, eso es una característica de Java, y tiene que extender la clase abstracta HipFunction. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el constructor y bueno, vamos a dar una serie de valores a los parámetros que están ya definidos en la clase abstracta HipFunction. Le damos el nombre, esto no tiene por qué coincidir, pero bueno, es interesante que coincida con el nombre de la clase o de la función. Una descripción que nos va a ayudar una vez que queramos aplicar una función a saber qué hace esa función. Aquí nos está diciendo que ajusta el brillo de la imagen. GroupFunc lo que nos permite es agrupar distintas funciones en función de su comportamiento. Es decir, esta función en concreto pertenece al grupo de funciones de ajuste. ¿De acuerdo? Entonces esto para la interfaz gráfica viene muy bien para que estén todo agrupado. Luego, para una función se pueden definir parámetros de entrada y parámetros de salida. Son parámetros, pues, por ejemplo, para este caso, este método que es para cambiar el ajuste del brillo, lo que podemos hacer es definir un parámetro de entrada con el porcentaje de brillo que yo quiero cambiar. Si ese porcentaje es el 100%, entonces la imagen no se ve modificada. Si disminuyo el porcentaje, voy a disminuir el brillo de esa imagen. ¿De acuerdo? Entonces voy a definir un parámetro. La forma de definirlo es como lo que tenemos aquí, es un objeto P1 de la clase HipParamInt. Existen distintos tipos de parámetros dependiendo del tipo de datos que espera recibir. En este caso es un entero. También podemos tener reales, object, otra imagen, etcétera, etcétera. Creamos ese parámetro, le damos el nombre a ese parámetro, esto es lo que luego nos va a pedir, ¿vale?, para intentar identificar ese parámetro. Aquí le estamos diciendo que no es requerido. Si le ponemos un falso en este parámetro, estamos indicando que este parámetro no es requerido. Y esto quiere decir que se puede usar el valor por defecto que vamos a poner después. Que si el usuario no cambia este valor, pues se va a usar el valor por defecto. Si ponemos que sí que es requerido, vamos a obligar al usuario a que ponga ese valor. Y aquí, con este valor booleano, lo que podemos definir es si queremos un parámetro de entrada o uno de salida. Si está acierto, estamos indicando que este parámetro es de entrada. Si le decimos falso, le indicaremos que es de salida.
Entonces, a continuación, a este objeto le ponemos el valor por defecto y le ponemos una descripción, que nos va a ser útil también en la interfaz gráfica. Y, muy importante, no solamente hay que crearlo, sino que hay que llamar al método addParam para que internamente se almacene ese parámetro como un parámetro de entrada. En este momento, con el constructor ya tenemos creado esta función y ya está disponible. Veis que con muy poca definición, ¿vale?, ya tenemos disponible un nuevo método. A continuación, el método que tenemos que implementar es un método abstracto que siempre se va a llamar de esta forma, process.img. Coge una imagen de entrada y devuelve una imagen de salida. También tiene que lanzar esta excepción. Entonces, internamente aquí es donde vamos a implementar nuestro algoritmo. Por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es que creamos una imagen de resultado, obtenemos el valor del parámetro per, que es el que hemos definido antes, lo dividimos entre 100 porque es entre 1 y 100, pues para tener ese valor entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Conseguimos el tipo de la imagen y lo que hacemos es comprobar si se puede aplicar esta función a la imagen que estoy recibiendo por parámetro. Como hemos visto ya, hay dos tipos de imágenes, están las imágenes de tipo bitmap y las imágenes de tipo geométrico, ¿vale? En este caso lo que yo hago es una comprobación para que si la imagen que estoy recibiendo como parámetro de entrada es una instancia de una imagen geométrica o es de tipo bit, entonces esta función no se puede aplicar. Lo que hago es lanzar una excepción. Bien, a continuación lo que está haciendo aquí es hacer un cast a una imagen de tipo bitmap, con lo cual en este momento yo dispongo en este objeto de métodos para acceder a píxeles y a determinada información de la imagen que no tenía si era un objeto del tipo HipImagen. Número total de píxeles, número de bandas. Bien, aquí hago una comprobación en función del tipo de la imagen, pues digo que el valor máximo que yo puedo esperar es 255, 65.535, 1 en el caso de float, etc. Y aquí está el método en sí. Este método en lo que va a consistir es crear una imagen, hago una clonación del objeto imagen que recibo por parámetro y lo que hago es que voy calculando el mínimo entre el máximo valor y la imagen multiplicada por ese parámetro P1, ¿vale?, que es el porcentaje que yo quiero cambiar. Como lo hemos dividido entre 100, si yo le pongo un 80, serán 0,8 y lo que hago es disminuir la intensidad de ese píxel. Y esto lo hacemos para todos los píxeles de la imagen. Aquí hay una cosa curiosa y es que por cuestiones de optimización de velocidad, lo que vamos a hacer es trabajar directamente con todo el array. Internamente una imagen, como ya vimos, contiene un array en una sola dimensión, porque es mucho más eficiente, se tarda mucho menos en recorrer un array de una dimensión que un array en dos dimensiones. Entonces, si nuestra función está aplicando un método que se puede aplicar únicamente a un píxel, usaremos este esquema. Si ese método necesita conocer la información de alrededor de ese píxel, el píxel en la fila anterior, en la fila posterior, etc., usaremos una estructura de filas por columnas. Y con esto ya hemos echado un vistazo a lo que es la importación y cómo definir una función en Java.